Invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, a usted y a toda la audiencia a la hora de la verdad. Bueno, senadora, me interesa mucho el tema de hoy. Sé que ayer anoche en el Club El Nogal usted hizo el lanzamiento de un estudio muy serio que tiene sobre la manera como el comunismo ha ido de país en América Latina y cómo se quiere tomar a Colombia y cómo se está tomando a Colombia, dejando por todas partes, ¿no? Yo recuerdo los versos del Don Juan. Yo a los castillos subí, yo a las cabañas bajé y en todas partes dejé recuerdos tristes de mí. Bueno, pues el comunismo no ha dejado sino recuerdos tristes. Y sin embargo, ahí va y nos quiere tomar y elegimos un presidente comunista. ¿Y en qué estamos, senadora? Cuéntenos. Bueno, doctor Londoño, este ha sido un ejercicio que venía siendo trabajado hace ya varios meses, pero la información es de años atrás. La información viene de toda la experiencia adquirida trabajando con comunidades vulnerables, bajo control territorial de grupos ilegales, mucho disfraz de organizaciones no gubernamentales con la fachada humanitaria que sirven a estos intereses. Y finalmente esa necesidad inminente de apelar a la historia y a una historia sin sesgos ideológicos. Usted recordará que hay una frase que yo repito 1000 veces, que es esa confrontación entre historia y memoria, que no la ha ganado la memoria, que es propagandística, que es la que crea mitos y leyendas, y hemos perdido la historia con sus fuentes fidedignas. De esa necesidad nace este primer ensayo, que ha sido un éxito, no solo en la divulgación en redes, sino en la participación masiva de todas las personas, que valga la verdad, me siento muy orgullosa de este trabajo, de este esfuerzo del equipo, muy orgullosa de atraer hoy tanta gente inquieta por el futuro de Colombia. Se desbordó la participación, no solo presencial, sino la participación a través de las redes. Aquí hicimos un esfuerzo metodológico dándole orden a la investigación desde el origen de esta amenaza. Y usted, que es un historiador muy acucioso, se acordará que aquí primero se divide, yo lo pongo en dos fases. La primera agresión, que es la fase del foquismo, que es desde los 60 hasta los 90, donde la Internacional Comunista desde los años 20 y 30 exporta su revolución a toda América, no solo América Latina. Ahí vienen hechos que fueron tergiversados por la historia, como lo de las bananeras, el Partido Social Revolucionario, después la fundación del Partido Comunista, pero el hecho es que la materialización de las guerrillas como tal viene en los años 60. ¿Usted sabe cuántos grupos guerrilleros se crean en América Latina entre los 60 y los 90, doctor Londoño? Pero, senadora, perdóname una pregunta antes. ¿Usted no recuerda el 9 de abril de 1948, cuando el comunismo en las manos de Fidel Castro asesina a Jorge Eliezer Gaitán y crea lo que crea en Colombia, porque se querían tomar el continente? Era la reunión de la Conferencia Panamericana, la creación de la OEA, y se querían tomar a Colombia y casi lo consiguen. 9 de abril de 1948 me parece un punto muy interesante para su examen. Claro, porque esto comienza con el triunfo de la revolución bolchevique, la Comintern o Internacional Comunista exportando su revolución, y vienen hechos que la gente olvida, que aquí existió el Partido Social Revolucionario, el incidente que magnifica la extrema izquierda rotulando al ejército de asesino, que es el de las bananeras. Había que atacar al imperialismo yanqui a través de lo que simbólicamente significaba la empresa United Fruit, y ahí vamos pasando después que viene el asesinato de Gaitán, posteriormente los esfuerzos que se hacen
en el Frente Nacional a raíz de las guerras liberal-conservadora, y ya llegamos a lo que yo reflejo como la materialización de esa estrategia con la creación de 420 grupos guerrilleros, doctor Londoño, en 23 países de América Latina. Es que esto es de una dimensión insospechada. Esa época del fascismo se hacía a través de Cuba, que usted recordará también cómo entrenaban a las guerrillas de las FARC, a la guerrilla del M-19, su relación también con la teología de la liberación, que se afinca especialmente en el Brasil y también desde allí se exporta al resto de América Latina. Y viene una segunda etapa porque increíblemente, doctor Londoño, no logran solamente la revolución de Cuba, en el resto de los países de América Latina no lo logran. Ese foquismo, esa necesidad de crear una revolución bajo la convicción de que tenía que inducirse con la creación de focos en las zonas rurales. No lo logran por distintos motivos, en algunos países terminaron en dictaduras, pero lo triste es que solamente Colombia, doctor Londoño, solamente Colombia es la que conserva las guerrillas y por eso pasamos a la segunda etapa, que es desde los años 90 hasta lo que yo denomino los tiempos que corren. Y en los años 90 destacamos lo que significa la creación de un caudillo, Hugo Chávez, de la mano de Luis Ignacio Lula da Silva y de Fidel Castro, enfrentando las consecuencias de lo que era la caída del muro de Berlín. Y esto no fue cualquier cosa. Esto fue una estrategia de aglutinamiento de todos los partidos de la izquierda de América Latina, buscando cómo esos partidos se fortalecían internamente a través de ayudas internacionales, los petrodólares, también lo recordará usted, el escándalo de Cristina Kirchner, dólares en Bolivia, dólares para Nicaragua, dólares que seguramente entraron aquí, y cómo ese acceso al poder era determinante porque ya no era a través de las armas, ya se había superado la etapa del foquismo donde se derrotan las guerrillas, menos en Colombia, y se pasa a fortalecer a la izquierda continental a través de los petrodólares venezolanos y cada vez más a través del narcotráfico. Con esa alianza de las guerrillas con los narcos, inicialmente con el arriendo, el alquiler del gramaje, el cuidado de los cultivos y posteriormente convirtiéndose en el cartel criminal más grande del mundo como lo son las FARC. Entonces, ¿qué es lo importante? Ver cómo todo ese tránsito se sucedió y cómo la amenaza hoy, doctor Fernando, no es ya convertirnos en un Estado social comunista, sino cómo estos partidos de izquierda radical en alianza con los dineros del narcotráfico acceden al poder a través de los mismos mecanismos que ofrece la democracia para transformar toda la institucionalidad una vez lleguen al poder desde adentro y a su amaño. Hoy los gobiernos de esta extrema izquierda son gobiernos, empresas criminales transnacionales. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia son empresas criminales transnacionales. Y ahora, ¿cuál ha sido el pecado de Colombia? ¿Por qué Colombia no ha superado los desafíos de haber eliminado a la guerrilla? Primero, reitero el fenómeno del narcotráfico cada vez más creciente, exacerbado después de la administración del presidente Uribe, que es la única que logra contener, y usted fue protagonista, los cultivos de coca y disminuir la violencia con unas cifras sustantivas que son reconocidas en el mundo. Incluso en ese momento, las Naciones Unidas en la Oficina de Lucha contra las Drogas y el Delito destaca que ha sido el mejor resultado en años la disminución. Ustedes terminan la administración de Uribe en el 2010 con 40.000 hectáreas de coca. Viene el acuerdo de Santos y las FARC y viene también la confrontación con Chávez y Correa, que empiezan a denunciar a Colombia por la fumigación de los cultivos en la frontera. Y no solo Santos doblega al Estado frente a estas pretensiones de unos vecinos hostiles del socialismo del siglo XXI, sino que inmediatamente baja la guardia con el control de los cultivos ilícitos y la fumigación interna.
y empieza exponencialmente la coca de nuevo a crecer. Nosotros decimos que fue una exigencia de los bandidos guerrilleros de La Habana. ¿Y qué se nota allí? No solo una claudicación del Estado, no solo la tragedia del narcotráfico financiando la política, que ya había comenzado con Samper y después continuó hasta volverse aliada de los grupos de extrema izquierda, sino un fenómeno que ha sido funesto para Colombia, que es la dialoguitis, la dialogadera que comienza con el presidente Belisario Betancur, donde usted cree que su contraparte tiene buenas intenciones o es ingenuo, pero increíblemente, cuando se negocia con el M-19, sus pretensiones eran mucho más limitadas al ejercicio de la política. De ahí en adelante, las pretensiones de las guerrillas, como lo demostró el Acuerdo de La Habana, ha sido la transformación de un Estado al que detestan, al que odian. Y Juan Manuel Santos les dio todo lo que los personajes quisieron: impunidad, participación política sin votos. Aquí la degradación de la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos y la destrucción de la dignidad de las mismas víctimas es el mejor ejemplo de lo que significa dialogar sin límites, que, repito, comienza desde Belisario Betancur, tiene un espacio en que el presidente Uribe lo frena y lo único que hace es someter bajo una justicia transicional, sí, no ordinaria, a los grupos ilegales, pero nunca llegar a dar lo que dio Juan Manuel Santos con el cuento de la justicia restaurativa. ¿Qué tenemos hoy? Un presidente que viene de la guerrilla, gobernando con todos sus antiguos aliados del M-19, un presidente que no tiene ninguna otra función distinta que la destrucción de los medios de producción y de la capacidad del Estado también de ejercer autoridad, un presidente que está convencido de que esta es una estrategia de largo plazo, porque él hace parte de ese mismo Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Progresista. Hoy tenemos el peor desafío: 300.000 hectáreas de coca, y la dialoguitis ya no se limita a uno ni dos grupos. Y lo más grave, aquí todos buscan un concepto que, a mi juicio, tiene que ser completamente reevaluado y arrancado de raíz de la política y de la capacidad jurídica que tenga en Colombia, que es el estatus político al terrorismo. No puede seguir habiendo condescendencia con los violentos cuando los crímenes son igual de atroces y cuando la víctima y el Estado, entendido como ese contrato de la sociedad para poder tener separación de poderes, límites de los gobiernos, libertades individuales, el Estado prácticamente entregado a la destrucción y a la anarquía. En ese recorrido usted verá, doctor Londoño, unos cuadros muy significativos con cifras de ayer y hoy, cómo la coca ya no se exporta como antes, sino que se queda, y esa coca que se queda compone hoy 840 grupos criminales en la mayoría de los municipios de Colombia, de los cuales casi 400 están bajo control parcial o total de esos grupos. Significa que todos esos, puedo llamarlos grupos ilegales armados, que hacen parte de estructuras criminales que hoy negocian con el Estado, son los que le van a servir a Gustavo Petro para incendiar el país. Son las primeras líneas urbanas y rurales, porque la guerra se urbanizó con la primera línea, entrenados por el ELN y las FARC, y de ahí es que nosotros tenemos que ver cómo la sociedad civil se organiza, todavía con las instituciones que no han sido cooptadas por esta ola roja, la segunda ola roja en América Latina, para ver cómo nos defendemos, superamos los 2 años que le quedan a Petro si no se logra el juicio político, que sería ideal lograrlo, y cómo recuperamos el poder. Cuando usted tiene 840 grupos ilegales vendiendo droga, cuando el 70% de la droga que se exportaba se queda en Colombia, cuando las armas son más modernas las de los ilegales que las del ejército, cuando usted maniata a la fuerza pública, lo único que le queda es que este país va a terminar en una guerra civil, en el exilio, en la pobreza, en la muerte. No hay futuro con esta estrategia que, repito, es una hoja de ruta de dominación continental.
Apasionante, senadora. Yo pues aquí desde donde estoy le mando un aplauso sincero porque qué maravilla de presentación. ¿Le puedo hacer una sugerencia? Por supuesto. Cuando estábamos chiquitos, nos decían que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. La pregunta es por qué los países de América Latina se siguen tropezando con el comunismo. ¿Qué ha dejado el comunismo donde ha llegado? Empecemos por el caso de Cuba, un país que era, pues, dentro de la relatividad de las circunstancias nuestras, un país próspero, un país rico. Mire en lo que quedó. Venezuela, un país rico, riquísimo, es uno de los países más ricos del mundo en recursos. Miren lo que quedó. Miren lo que pasó en la Argentina. País rico por donde se lo mire. Vea dónde lo dejaron. Recordemos a Bolivia, país pobre pero con unos recursos enormes. Y mire usted lo que le pasó a Bolivia. Mire lo que pasó en Nicaragua. Donde quiera que el comunismo llega, no deja sino tristezas. Ese estudio falta por hacer para decirle a Gustavo Petro cómo me quiere llevar usted a lo que ha sido un infierno para todos los países de América Latina que han caído en esa ideología y en esa trampa mortal que es el comunismo. Espero que me acepte la sugerencia. Por supuesto, doctor Londoño, se la acepto y eso da pie para otra entrevista más adelante, que es la capacidad propagandística de la izquierda, que en eso sí tienen mucho éxito para cambiar la percepción de los incautos, de los hipnotizados y de una palabra que a algunos no les gusta, pero era de Olavo de Carvalho, que lo llamaba de los imbéciles, la imbecilidad colectiva. Pues, senadora, apasionante lo que usted nos ha dicho, apasionante lo que vendrá y sigamos en la lucha. La lucha hay que darla, porque la damos ahora o ya todo será tarde. Nos tendremos que reunir en algún lugar de América o del mundo como refugiados, llorando lo que no supimos defender a tiempo. Recuerde aquello, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Luchemos cuando es tiempo, antes de que por no saber defender lo que tenemos, caigamos en esta trampa mortal. Senadora María Fernanda Cabal, felicitaciones, hurra, 1000 veces hurra y adelante con ese esfuerzo. Muchas gracias, doctor Londoño, a usted y a toda la audiencia. Era María Fernanda Cabal, qué senadora, qué mujer tan extraordinaria. ¿Cómo les pareció esa interpretación de la gran política comunista para América Latina? Y esas cifras dramáticas de cómo el comunismo y los violentos se tomaron el país de la mano de la droga. María Fernanda Cabal, senadora de la República, estaba con nosotros en la hora de la verdad. En Mercado Colsubsidio te brindamos calidad en cortes de carne seleccionados. Carne de res 100% novillo procesada en plantas certificadas. Suaves, tiernas y jugosas. Te esperamos. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.